Hermanos y hermanas, algo está ocurriendo en los cielos, algo que la ciencia no puede explicar, pero que el alma reconoce como una advertencia divina. En las últimas horas, una mancha negra ha aparecido en el sol, un signo inquietante que miles de personas han observado con temor y asombro. Algunos dicen que es una simple anomalía solar, pero los corazones que oran sienten que no es casualidad. La Virgen María ya había hablado de una señal en el sol, de un resplandor que se apagaría por un instante, como preludio del gran aviso. Escribe Amén en los comentarios si crees que María aún nos habla hoy. Hazlo con fe, porque cada Amén escrito en este momento se convierte en una pequeña luz contra la oscuridad que intenta cubrir la tierra. La profecía que muchos ignoraron ahora comienza a cumplirse. En Medjugorje, en Fátima, en Garabandal, la Madre de Dios advirtió que los astros serían testigos del dolor de la humanidad, que el sol, la luna y las estrellas manifestarían su llanto antes de que el mundo despierte de su ceguera. Y hoy, esa mancha oscura sobre el sol se levanta como un símbolo visible de lo invisible. El pecado de la humanidad ha cubierto la luz. Pero esto no es el final, es el comienzo de una revelación. Algo se mueve entre el cielo y la tierra, y aquellos que viven con el corazón limpio lo sienten en lo profundo del alma. Las aves cambian su vuelo, los animales se inquietan, el aire pesa distinto, y los más sensibles al Espíritu Santo sienten una vibración inexplicable, como si el universo entero esperara una palabra del cielo. La Virgen María, en una de sus apariciones más recientes, habló con una claridad que estremeció a quienes escucharon. El sol cambiará su rostro antes de que los ojos del mundo puedan ver el abismo que se abre bajo sus pies. ¿Podría esa mancha negra ser el cambio de rostro del sol del que habló la Virgen? ¿Podría ser un signo de que algo mayor está por ocurrir mañana, 5 de noviembre de 2025? Querido hermano, querida hermana, no tomes estas palabras a la ligera. El cielo nunca envía advertencias vacías. Cada mensaje, cada lágrima que la Madre deja caer tiene un propósito: salvar almas antes de que el tiempo se agote. Y si estás aquí escuchando este mensaje, no es casualidad. María te ha traído hasta este momento para que despiertes, para que ores, para que compartas este mensaje con quien amas. Muchos ignoran las señales, otros se burlan, pero los que tienen oídos para oír saben que el lenguaje del cielo no se pronuncia con palabras, sino con signos. El fuego del sol, la lluvia de estrellas, la oscuridad de los eclipses, todo tiene un significado que el alma orante puede discernir. ¿Qué significa entonces una mancha negra en el sol? Los antiguos profetas lo sabían. Cuando la luz se cubre, el cielo clama por arrepentimiento. Cuando el día se vuelve sombra, Dios está llamando a su pueblo a despertar. Escribe Amén si sientes que el mundo necesita abrir los ojos. Hazlo no solo como palabra, sino como acto de fe, porque cada amén escrito es un eco que resuena en el cielo. En este tiempo, los videntes han comenzado a recibir visiones intensas. Uno de ellos, en Europa, describió haber visto el sol llorando lágrimas de fuego. Otro, en América Latina, dijo haber escuchado una voz que le susurraba: cuando el rostro del sol se oscurezca, sabrás que el día de la misericordia está por terminar. Y ahora, los científicos comienzan a decir que esa mancha solar podría provocar tormentas geomagnéticas, cortes eléctricos, interferencias. Pero el creyente entiende que la verdadera tormenta no está en el espacio, sino en el corazón humano. El enemigo ha cubierto los ojos de muchos con la niebla del orgullo, del egoísmo, de la incredulidad. Pero la Virgen viene a romper esa oscuridad con su manto de luz. Ella no viene a infundir miedo, sino a despertar amor, obediencia y arrepentimiento. Hoy 4 de noviembre, la mancha sigue allí,
Y muchos dicen que mañana, 5 de noviembre de 2025, ocurrirá algo que cambiará el rumbo de los días. No sabemos si será visible, si será espiritual, o si solo los que oran lo percibirán, pero algo está por manifestarse. Y tú, que estás escuchando, fuiste elegido para saberlo antes de tiempo. Por eso, escucha estas palabras como un llamado de amor, no de temor. María no viene a castigar, viene a advertir. Y quien escucha su voz nunca será sorprendido por la oscuridad. Haz silencio por un instante. Cierra los ojos. Imagina el sol cubriéndose lentamente de una sombra negra. Siente cómo el aire se enfría, cómo los pájaros dejan de cantar, cómo el cielo parece contener la respiración. Ese momento de silencio es el preludio. La humanidad está al borde de algo que no puede ver. Deja un amén si sientes que algo sagrado está a punto de revelarse. Y no te vayas todavía, porque lo que la Virgen mostrará en la próxima parte es el motivo detrás de la mancha en el sol, y la verdad que el mundo aún no está preparado para aceptar. El mundo observa el cielo sin comprender lo que está viendo. Muchos miran el sol con curiosidad, otros con miedo y algunos con burla. Pero los que oran, los que escuchan con el corazón, saben que ningún signo celestial aparece sin propósito. Detrás de esa mancha negra que hoy oscurece el rostro del sol, se esconde una advertencia profunda, una verdad espiritual que la Virgen María ya había revelado, pero que fue olvidada por la humanidad. Cuando María habló en Fátima, dijo que el sol sería testigo del dolor de los hombres y del poder de Dios. Aquella danza del sol, presenciada por miles, fue más que un milagro. Fue una profecía que se extendía hacia el futuro. Un anuncio de que el astro de luz, símbolo del Padre Eterno, algún día mostraría su herida visible al mundo. Y ahora, esa herida tiene forma de una mancha negra. No es casualidad, no es una simple tormenta solar. Es un recordatorio de que la luz de Dios está siendo apagada por la oscuridad del pecado humano. Cada día, los hombres se alejan más de la verdad. El mal se disfraza de progreso, la mentira se viste de libertad, y la blasfemia se normaliza en las bocas de los poderosos. La mancha en el sol representa lo que el cielo ve en la tierra, una humanidad enferma, ciega, perdida, pero también representa esperanza, porque aún hay tiempo, aunque sea poco. La Virgen María, en su infinita compasión, no deja que el mundo se hunda sin antes advertir. Hace unos días, un vidente en el norte de Italia compartió una visión estremecedora. Dijo haber visto el sol abrirse como un ojo que lloraba fuego, y en medio del resplandor escuchó la voz de la Virgen decir: «Cuando la luz se cubra, los corazones serán probados, los tibios se apagarán, pero los fieles encenderán su llama interior». Esa frase resuena con fuerza hoy, porque estamos viviendo el tiempo en que la fe será el único refugio verdadero. Los templos pueden cerrarse, los gobiernos pueden callar la verdad, pero la luz interior, la que María defiende en sus hijos, no puede ser apagada. Esta mancha solar, visible para todos los ojos del mundo, es como un espejo que refleja lo que cada uno lleva dentro. Para los que viven sin Dios, es solo una curiosidad astronómica. Para los que buscan la verdad, es una llamada urgente del cielo. Y para los que viven en oración, es un aviso tierno, pero firme de la Madre, que no se cansa de advertir. Porque María no habla en vano. Cada palabra suya es semilla de conversión. Cada mensaje suyo es una puerta abierta antes del cierre definitivo de la misericordia. Los santos del pasado sabían leer los signos del cielo. San Juan Bosco escribió que el sol se oscurecería como un presagio del gran aviso, cuando el mundo se viera forzado a mirar sus propios pecados cara a cara. Y en Garabandal, Conchita, una de las videntes, oyó de labios de la Virgen: «El cielo enviará una señal que no podrá ser ignorada.
La tierra quedará en silencio por un instante, y los hombres sabrán que Dios existe. Ese instante de silencio, ese vacío que precede la tormenta está acercándose. La mancha negra en el sol es un preludio. Es como si el universo entero se preparara para una sacudida espiritual. Y lo más inquietante es la fecha. Mañana, 5 de noviembre de 2025, coincide con una alineación solar inusual, un fenómeno que los astrónomos han intentado explicar sin éxito. Pero los corazones de fe lo entienden. Algo será revelado. ¿Estás preparado para lo que viene? ¿Estás viviendo con el alma despierta o dormida? Este no es un mensaje para infundir miedo, sino para despertar conciencia. La Virgen no viene a señalar culpables, sino a encender lámparas. Porque mientras haya una sola persona que diga sí a Dios, el plan del enemigo no se cumplirá del todo. Hay una razón por la que este mensaje te ha alcanzado. Podrías estar viendo cualquier cosa ahora. Podrías haber pasado de largo. Pero estás aquí, escuchando, y eso significa que María te ha llamado. Ella te ha elegido para que seas un testigo, un portador de luz en medio de un mundo que se apaga. No ignores esta oportunidad. No dejes que el ruido del mundo apague el susurro del cielo. Cada palabra que sale de la boca de María tiene poder para mover montañas. Y cuando ella señala el sol, no lo hace para asustar, sino para recordar que incluso la luz más grande puede cubrirse si el corazón del hombre se enfría, pero también que una simple chispa de fe puede iluminar toda la oscuridad. Por eso, hermano, hermana, no temas. Mira hacia el cielo, pero no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. La mancha que hoy ves en el sol es también la mancha que cada uno debe limpiar dentro de sí. Y solo hay un modo de hacerlo, a través de la oración, del arrepentimiento sincero, del regreso al amor de Dios. La Virgen María está llorando, pero sus lágrimas son de esperanza. Ella aún confía en que sus hijos escucharán, que los fieles se levantarán, que los templos volverán a llenarse, no por curiosidad, sino por hambre de fe. Y si el sol se oscurece, que sea para recordarnos que nuestra luz no proviene del cielo físico, sino del cielo espiritual. Deja un amén si sientes que esta advertencia te toca el corazón. No lo hagas por costumbre, hazlo por fe. Cada amén escrito es una oración silenciosa que se eleva ante el trono de Dios, una señal de que aún quedan almas dispuestas a escuchar, porque mañana, cuando el sol amanezca, el mundo no será igual. No lo será porque el cielo ya habló, y una vez que el cielo habla, la tierra tiembla. En la siguiente parte descubrirás por qué el enemigo teme tanto esta señal y qué intentará hacer para silenciarla antes de que se cumpla la revelación total. Durante siglos, los cielos han sido el lienzo donde Dios ha pintado sus advertencias y sus promesas. Las estrellas, los eclipses, las auroras, los cometas, todo tiene un propósito. Pero también hay algo que debemos entender con claridad. Cada vez que el cielo se manifiesta, el enemigo se desespera. Y cuando una señal como esta aparece, una mancha negra sobre el sol, el infierno entero se mueve para distraer, confundir y silenciar la voz de Dios. Porque lo que el enemigo teme más que cualquier cosa es que los hijos de María abran los ojos. Él no teme las catástrofes físicas, ni las tormentas solares, ni los terremotos. Teme la conversión. Teme que un solo corazón arrepentido se levante en oración, porque eso desarma su poder. Y eso es precisamente lo que la Virgen intenta provocar ahora, una ola de conversión antes de que el sol vuelva a cubrirse de tinieblas. Muchos no saben que esta señal solar ya estaba escrita. En los archivos de apariciones antiguas, algunos videntes hablaron de una sombra sobre el sol que anunciaría el despertar espiritual de la humanidad. La hermana Elena Aiello, por ejemplo, escribió en 1954 que vio una nube oscura que cruzaba el sol,
y tras ella un silencio de muerte sobre la tierra. Y la Virgen le dijo: «Cuando el sol se oscurezca fuera de su tiempo, sabrás que el alma del mundo está enferma. Pero de esa oscuridad saldrán los nuevos apóstoles de mi inmaculado corazón». ¿Te das cuenta del poder de esas palabras? El enemigo lo sabe. Sabe que una señal visible en el sol puede despertar millones de conciencias dormidas. Sabe que cuando la gente comience a preguntarse ¿qué significa esto?, las almas volverán a mirar al cielo, y eso es lo que él no puede permitir. Por eso, desde el mismo instante en que esta mancha apareció, comenzaron los ataques mediáticos, las burlas, las explicaciones científicas que intentan reducirlo todo a una simple anomalía solar. Los titulares dicen: «Es normal, no hay nada que temer, fenómeno pasajero». Pero el creyente siente en el espíritu que no hay nada normal en el modo en que el sol parece llorar. Y aunque el mundo se burle, los signos de Dios no necesitan aprobación humana para cumplirse. El enemigo también actúa en el silencio. No solo quiere ocultar la señal, quiere apagar la fe. Lo hace con distracciones, con desesperanza, con miedo disfrazado de lógica. Quiere que pienses que orar no sirve, que los mensajes del cielo son exageraciones, que todo lo espiritual es superstición. Pero tú no estás aquí por casualidad. Estás escuchando porque tu alma ya ha reconocido la voz de la Madre, y cuando ella llama, el infierno tiembla. En distintas partes del mundo, sacerdotes y fieles han comenzado a reunirse en oración. En algunos templos se están haciendo vigilias silenciosas frente al Santísimo, pidiendo discernimiento. Otros simplemente miran el sol y rezan un Ave María. No se trata de miedo, sino de preparación, porque María no pide pánico, pide oración. No pide especulación, pide conversión. Los que han recibido mensajes interiores en estos días aseguran que el enemigo intentará oscurecer no solo el sol físico, sino la luz espiritual de la Iglesia. Intentará sembrar división entre los creyentes, desesperanza en los que oran, frialdad en los corazones. Su estrategia es la confusión, y para lograrlo, usa incluso la ciencia y la tecnología. Las redes sociales se llenan de ruido. Los medios de distracción multiplican sus mensajes. Y mientras tanto, las verdaderas señales del cielo pasan desapercibidas para los ojos del mundo. Pero tú, que escuchas con el alma, sabes que algo profundo está ocurriendo. Sabes que esta mancha negra no es solo una casualidad. Sabes que el enemigo quiere que la ignores, porque teme lo que podría despertar en ti: fe viva, arrepentimiento, obediencia a Dios. La Virgen María, en sus palabras, ya lo había anunciado. El enemigo intentará tapar con ruido lo que el cielo mostrará en silencio. Pero mis hijos sabrán escuchar el susurro de Dios en medio del estruendo. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Un tiempo en que la verdad no se grita, sino que se siente. Un tiempo en que los signos del cielo están siendo reinterpretados, ridiculizados o negados. Pero el alma que pertenece a María no necesita pruebas científicas. Sabe porque el Espíritu Santo le hace saber. Mañana, 5 de noviembre de 2025, podría ser un punto de inflexión. Tal vez no haya fuego en el cielo, ni terremotos bajo los pies, pero sí una sacudida interior, invisible, personal. Un llamado directo de Dios a cada corazón para que decida de qué lado quiere estar. Y eso es lo que el enemigo teme más: la decisión. Porque cuando el alma dice sí a Dios, el infierno pierde su poder. Por eso hoy más que nunca, María necesita tu amén. No un amén escrito por costumbre, sino uno que brote del alma. Cada amén es una afirmación espiritual, un acto de resistencia contra la oscuridad. Cuando dejas tu amén en los comentarios, estás diciendo: yo creo, aunque el mundo no crea. Yo veo,
aunque el sol se oscurezca. Y esas palabras, dichas con fe, se convierten en escudos de luz sobre ti y tu familia. No permitas que el enemigo apague tu fuego interior. No dejes que la duda robe lo que el cielo te ha revelado. Cada noche antes de dormir, mira hacia el cielo y di con el corazón: Madre, muéstrame la verdad que el enemigo intenta ocultar, y ella lo hará. Porque su misión no es solo advertirte del peligro, sino prepararte para la victoria. Hay un poder que el enemigo jamás podrá tocar, el amor puro de María, y cuando ella intercede, el infierno retrocede. Por eso, cada vez que aparece una señal celestial, los demonios se agitan, no por miedo al fuego, sino por miedo a su derrota, porque saben que toda profecía mariana termina en esperanza, no en destrucción. Mira el sol, pero no con curiosidad ni con miedo. Míralo con fe. Esa mancha negra no es una condena, es una llamada. Una voz silenciosa que dice: el tiempo se acorta, pero aún hay esperanza. Y si hoy sientes el impulso de orar, no lo ignores. Tal vez esa oración, esa pequeña respuesta tuya, sea lo que Dios espera para contener un castigo o salvar un alma. El enemigo teme tus oraciones, porque son fuego que él no puede apagar. Deja un amén si decides ver con los ojos de la fe. Deja un amén si crees que la Virgen está actuando ahora, en este mismo momento. Y no te apartes, porque en la siguiente parte revelaremos lo que la Virgen mostró en visión a los videntes sobre el fuego oculto dentro del sol. Una revelación que cambiará por completo lo que crees saber sobre el poder del cielo y el fin de los tiempos. El día en que la Virgen María habló de la mancha negra en el sol, el aire se volvió distinto. Muchos sintieron en su interior una inquietud que no podían explicar. Algunos pensaron que se trataba de un eclipse o de un fenómeno natural, pero los que viven con el alma despierta comprendieron que aquello no era solo una sombra, sino una advertencia. Porque el cielo no se oscurece sin motivo, y el sol no se cubre de tinieblas sin un mensaje detrás. La Virgen, con su voz suave pero firme, explicó a quienes la escuchaban que el sol representa la pureza divina, la presencia de Dios que ilumina a toda la humanidad, y que cuando su luz parece mancharse, es señal de que la tierra se ha cubierto de pecado. El hombre ha contaminado la creación, dijo. No solo con su ciencia sin alma, sino con su indiferencia, con su frialdad hacia el amor eterno. A medida que esas palabras se extendían, algo empezó a sentirse en el ambiente. Los animales se agitaban, los ríos parecían murmurar con un sonido más profundo, como si la naturaleza entera supiera que algo estaba por desatarse. En los cielos, los astrónomos empezaron a captar una distorsión inusual en la superficie solar, una mancha que crecía cada día, más oscura, más densa, más viva. Los medios lo llamaron un evento solar sin precedentes, pero los videntes lo reconocieron como la señal que había sido anunciada desde tiempos antiguos. Muchos recordaron las palabras de Fátima, cuando la Virgen habló del sol que se movería y estremecería la tierra. Otros pensaron en Garabandal, donde se dijo que llegaría un aviso visible para todos los hombres. Y en Medjugorje, las videntes ya habían advertido: el tiempo de la misericordia está terminando, se acerca el tiempo de la justicia. La mancha negra en el sol era una herida abierta entre el cielo y la humanidad. Representaba el dolor de una madre que sigue mirando a sus hijos destruirse unos a otros, alejándose del camino de la luz. María lo dijo con lágrimas: he venido una y otra vez, pero no escuchan. He llorado sobre las montañas, he tocado corazones en silencio, pero los hombres siguen mirando hacia el suelo, sin levantar sus ojos al Creador. Fue entonces cuando el mensaje se volvió más urgente. El sol se oscurecerá antes de que el hombre vea con sus propios ojos lo que negó por tanto tiempo.
Cuando el cielo se tiña de rojo y las sombras cubran la tierra, entenderán que no era un símbolo, sino un llamado. La oscuridad será el espejo del alma humana. Esa noche, mientras el mundo dormía, en algunas partes del planeta el sol se cubrió de un velo extraño. No era un eclipse, ni polvo cósmico. Era una sombra viva, pulsante, como si un ojo gigantesco hubiera sido cubierto por una nube de luto. Las cámaras espaciales registraron el fenómeno, pero al día siguiente, misteriosamente, muchos archivos fueron borrados. Los pocos que conservaron las imágenes comenzaron a difundirlas en redes, acompañadas de un murmullo creciente. La Virgen lo advirtió, la mancha del sol ha llegado. Los comentarios se llenaban de súplicas, oraciones y una frase que se repetía como un eco celestial. Amén. Virgen Santa, protégenos del fuego del cielo. Las comunidades de fe comenzaron a reunirse. En iglesias pequeñas, en casas, incluso en campos abiertos, hombres y mujeres levantaban sus manos al cielo pidiendo misericordia. Los sacerdotes leían los mensajes antiguos con lágrimas en los ojos, comprendiendo que las palabras de María estaban cumpliéndose una a una. El cielo, sin embargo, no respondía aún. Había un silencio profundo, casi divino, como si el universo entero esperara un gesto del corazón humano antes de intervenir. En ese silencio muchos comenzaron a escuchar dentro de sí una voz que no era suya. Una voz maternal, tierna pero firme. No temáis al juicio, temed al olvido, no temáis la oscuridad, temed vivir sin luz. Y en ese instante las campanas de algunas iglesias comenzaron a sonar sin que nadie las tocara. El viento trajo un perfume de rosas, y algunos afirmaron haber visto una figura luminosa caminando entre la bruma, con un rosario en la mano. Era ella. No necesitaba palabras, su presencia bastaba para hacer llorar a quienes la veían. En el cielo, la mancha negra parecía crecer, como si absorbiera la propia luz del mundo. Pero dentro de aquellos que oraban, algo distinto comenzaba a arder. Una llama de arrepentimiento, una necesidad urgente de volver a Dios. Era como si cada Ave María pronunciado rompiera una parte de la sombra, debilitándola poco a poco. María sabía que el mal había extendido sus raíces profundamente, pero también sabía que aún quedaba tiempo para la redención. Mientras haya uno solo que ore, el cielo aún espera, dijo. Pero cuando la oración se apague, la mancha cubrirá todo. El mensaje era claro, pero el mundo seguía dividido. Unos se burlaban, otros temblaban, y unos pocos comprendían el peso del momento. El sol, ese símbolo eterno de vida, se había convertido en un espejo donde cada alma podía verse reflejada, manchada o pura, tibia o encendida. La profecía de la Virgen no era una amenaza, sino una advertencia de amor. Sin embargo, el amor también puede doler cuando se ignora, y el dolor del cielo se hacía visible ahora en la superficie del sol. La historia no había terminado, porque lo que vendría después de la mancha sería aún más inquietante, un signo en el cielo que todos verían y que ningún hombre podría negar. Y así, María concluyó esa revelación con una frase que quedó grabada en el alma de quienes la escucharon. Cuando el fuego del sol se apague por un instante, no será el fin, sino el despertar. Esa frase recorrió el mundo, pasando de boca en boca, de video en video, de corazón en corazón. Algunos la tomaron como una locura, otros como una promesa. Pero los que creen, los que sienten que algo grande se aproxima, sabían en lo más profundo que el amanecer siguiente no sería como los anteriores. Y mientras el sol seguía manchado, el cielo guardaba un secreto aún no revelado. La noche que siguió al oscurecimiento del sol fue distinta a cualquier otra. No hubo estrellas, no hubo luna, solo un silencio pesado, una quietud tan profunda que parecía contener la respiración del universo. Era como si el propio tiempo se hubiese detenido para presenciar algo que la humanidad aún no estaba preparada para ver.
Los relojes se atrasaron sin explicación, las aves no cantaron al amanecer, y el aire tenía una densidad casi sagrada. En los corazones de los fieles un presentimiento ardía. Algo estaba por manifestarse en el cielo. Desde los montes de Medjugorje hasta las aldeas olvidadas de América Latina, hombres y mujeres sintieron el impulso de mirar hacia arriba. Algunos dijeron haber visto una bruma dorada cubrir el firmamento. Otros hablaron de un destello azul que cruzó el horizonte. Pero fue en Jerusalén donde los testigos afirmaron lo imposible. Una figura luminosa, suspendida sobre el monte de los Olivos, con un manto que brillaba como el fuego del amanecer. No hablaba, no se movía, solo permanecía allí, radiante, rodeada de un resplandor que parecía surgir del propio corazón del sol. Los noticiarios lo llamaron un fenómeno atmosférico inexplicable, pero los que llevaban años siguiendo los mensajes de la Virgen comprendieron que ese era el signo visible, el que ella había prometido en sus apariciones. Un día, el cielo hablará sin palabras, y nadie podrá decir que no fue advertido. En ese instante, las campanas de las iglesias comenzaron a sonar en distintos lugares del mundo, sin que nadie las tocara. Era como si un eco sagrado recorriera la tierra, un llamado a despertar, a arrodillarse, a mirar hacia el cielo y reconocer que la hora había llegado. Las imágenes de María comenzaron a emitir lágrimas de luz. No lágrimas de agua, sino destellos dorados que dejaban un rastro de calor y perfume a rosas. Los fieles caían de rodillas, llorando, repitiendo una y otra vez: «Amén, Virgen Santa, no nos abandones». Mientras tanto, los científicos intentaban comprender lo imposible. Los satélites registraban una anomalía solar sin precedentes. La mancha negra que antes cubría una parte del Sol comenzaba a dividirse, formando en su centro una figura que parecía un corazón resplandeciente. Algunos pensaron que se trataba de un error óptico, pero las cámaras térmicas confirmaron algo aún más desconcertante. La forma luminosa tenía la temperatura de un ser vivo. La Virgen había anunciado: «El fuego del cielo no será destrucción, sino purificación. No temáis al resplandor, porque es la luz del Espíritu que limpia las sombras del mundo». Y así comenzó lo que muchos llamaron la llama del cielo. Una columna de luz descendió lentamente desde la figura en el monte, extendiéndose como un hilo dorado que conectaba la tierra con el sol. No quemaba, no cegaba, pero su presencia se sentía en cada rincón del planeta. Los enfermos comenzaron a sanar sin explicación. Los rencores se disolvían. Las guerras se detenían por un instante. En medio del caos, el amor regresaba como una fuerza tangible. En una pequeña iglesia de México, un niño de apenas 7 años gritó: «¡Mamá, la Virgen está cantando!». Nadie escuchó una melodía, pero todos sintieron vibrar el aire. Era como si una canción invisible llenara el espacio, una nota sagrada que solo el alma podía oír. Y los que se atrevieron a cerrar los ojos comprendieron que esa melodía era el eco del cielo llamando a casa a sus hijos. Los sacerdotes y videntes que habían esperado ese momento durante años sabían que el signo no era solo una manifestación visual, sino una invitación al cambio interior. María siempre lo había dicho: «No vine a asustar, vine a despertar. No vine a condenar, vine a advertir, pero el tiempo ya no puede esperar». A medida que la luz seguía descendiendo, una oleada de arrepentimiento recorrió el mundo. En las plazas, la gente se abrazaba llorando. En los templos, los que habían perdido la fe volvían a rezar. En las montañas, los ancianos levantaban sus manos hacia el cielo. Y en medio de todo, un rumor comenzó a extenderse. Algunos afirmaban que la mancha negra estaba desapareciendo, disolviéndose ante la oración colectiva de millones de almas. Sin embargo, no todo era esperanza.
porque mientras el mundo miraba hacia la luz, en los rincones más oscuros del planeta, fuerzas antiguas se agitaban. Aquellos que habían servido al mal, los que se alimentaban del poder y la mentira, comenzaron a sentir un dolor insoportable. No podían soportar el brillo, no podían mirar al cielo. Se escondían, gritaban, maldecían, porque sabían que la hora del discernimiento había comenzado. En Roma, un anciano sacerdote escribió en su diario: «El velo entre el cielo y la tierra se ha rasgado. Ahora cada alma verá a quién realmente es. El fuego que desciende no destruye, revela». Las señales continuaron durante 3 días. Durante ese tiempo, la humanidad fue puesta frente a un espejo invisible. Algunos vieron belleza, otros vieron oscuridad. Los niños lloraban sin entender, los ancianos rezaban sin parar. Y mientras tanto, en lo alto, el sol volvió a brillar limpio, pero su luz tenía ahora un tono distinto. Era más cálida, más viva, más pura, como si hubiera sido lavada por la gracia. Los científicos declararon que el fenómeno había terminado, pero los fieles sabían que solo era el principio, porque María había dicho: «Después del signo vendrá el silencio, y en ese silencio Dios hablará al corazón de cada hombre». El mundo entero aguardaba en suspenso. Las redes, los noticiarios, los templos, todos se preguntaban lo mismo: ¿qué vendrá ahora? La mancha había desaparecido, sí, pero algo en la atmósfera había cambiado para siempre. El aire parecía más denso, las oraciones más profundas, el alma más sensible. Y fue entonces, en la madrugada del 4.º día, cuando el cielo se cubrió de nuevo, pero no con oscuridad, sino con una luz dorada tan intensa que iluminó las montañas, los mares y los desiertos por igual. Una voz se escuchó en todo el planeta, sin idioma, sin sonido, pero clara en cada mente: «He encendido mi luz sobre ustedes. Ahora eligen permanecer en ella o regresar a las sombras». Nadie sabía si era la voz de María o del mismo Dios, pero todos comprendieron su mensaje. El libre albedrío había llegado a su punto más sagrado: aceptar la luz o rechazarla. Las ciudades quedaron en silencio, y mientras los corazones temblaban ante lo desconocido, el mundo entero se preparaba para lo que vendría, la revelación del día en que el sol hablaría por última vez. El amanecer del 5.º día fue distinto. No había canto de aves ni rumor del viento. El planeta entero parecía suspendido en una calma que no era humana, sino celestial. En cada rincón del mundo, desde las aldeas más humildes hasta las capitales más frías, la gente se detuvo a mirar al cielo. Era una reacción instintiva, una llamada interna imposible de resistir. El sol comenzaba a hablar. Primero no fueron palabras, sino un temblor sutil, como un pulso luminoso que atravesaba el aire. Los relojes se detuvieron por unos segundos. Los animales quedaron inmóviles. Y luego, en un silencio absoluto, la luz se expandió de forma diferente. No era el brillo habitual del amanecer. Era una luz dorada y profunda, cargada de presencia. Quienes la contemplaban sintieron en su interior una voz que no salía del cielo, sino de su propia alma. «Hijos míos, he permitido que vean lo que negaron. He mostrado el reflejo de su mundo para que recuerden quién los creó. Pero la hora del discernimiento ha llegado». Las lágrimas comenzaron a caer en los rostros de miles. No eran lágrimas de miedo, sino de una comprensión que dolía y sanaba al mismo tiempo. Era como si cada alma escuchara la verdad que había evitado toda su vida. Los secretos se revelaban sin palabras. Los corazones se abrían sin fuerza. En las iglesias, las velas ardían con una intensidad sobrenatural. En los hospitales, los enfermos sintieron una paz tan profunda que el dolor se desvanecía. En los hogares, los padres abrazaban a sus hijos como si el tiempo se acabara. Porque todos sabían, en lo más profundo, que el sol no hablaba por sí mismo.
Era la voz de Dios manifestándose a través de su creación. Los científicos no hallaron explicación. Los instrumentos de medición registraban ondas de energía desconocida que atravesaban la ionosfera. Algunos afirmaban que era una forma de radiación solar. Otros, más sinceros, admitieron lo que jamás habían pensado decir. No sabemos qué es, pero tiene conciencia. Mientras tanto, en el santuario de Medjugorje, una vidente cayó de rodillas. De sus labios brotaron palabras que fueron registradas por quienes estaban presentes. La Madre está aquí. Dice que el sol es su espejo y que ahora refleja la mirada de Dios sobre el mundo. Dice que el hombre está frente al juicio de su propia alma, no por castigo, sino por amor. Aquel mensaje se propagó como fuego. La noticia recorrió el planeta en cuestión de minutos. La humanidad entera sintió un estremecimiento interior, como si una corriente invisible recorriera los corazones. Algunos cayeron de rodillas, otros alzaron las manos al cielo y muchos simplemente lloraron en silencio. Pero no todos resistieron la verdad. En las ciudades más oscuras, los que habían levantado imperios de corrupción y mentira sintieron su poder desmoronarse. No podían mirar al sol. La luz les hería. En sus rostros se reflejaba el miedo de quien se sabe descubierto ante lo eterno. La Virgen había advertido: el día en que el sol se oscurezca y vuelva a brillar con mi fuego, cada alma será confrontada por la verdad de sus actos. Ese será el comienzo del juicio interior. Y ese juicio había comenzado, no con truenos ni fuego, sino con luz y silencio. Las visiones se multiplicaron. En distintos países, videntes afirmaron haber visto a María envuelta en un manto de fuego dorado, sosteniendo en sus manos un corazón luminoso. Su rostro no mostraba ira, sino compasión, y detrás de ella el sol palpitaba, como si respirara al ritmo de su oración. No lloren por lo que han perdido, lloren por lo que aún no han entregado a Dios, porque mientras haya un solo corazón dispuesto a amar, la tierra no será destruida, sino purificada. Las palabras se grabaron en la memoria colectiva. Las campanas de las iglesias comenzaron a sonar solas, los rosarios se multiplicaron en las manos de los fieles, y la frase «María está con nosotros» se volvió el eco de toda una generación. Sin embargo, algo más sucedía. Una franja oscura comenzó a formarse en el horizonte, no en el sol, sino en el cielo mismo. Era como una sombra gigantesca que se movía lentamente, cubriendo el firmamento con un resplandor opaco. Quienes la miraban sentían una mezcla de miedo y reverencia. Era la señal final. En el Vaticano, un anciano cardenal de pie ante el crucifijo murmuró: «Esto no es el fin, es la revelación del amor que el hombre ha rechazado». Y en ese momento, una luz descendió sobre la cúpula de San Pedro. No era relámpago ni fuego, sino una llama que se movía suavemente, danzando sobre el aire. Desde los techos de las casas hasta las montañas, la humanidad observaba. Y comprendieron que aquella llama viva no era destrucción, sino la presencia del Espíritu Santo manifestándose en plenitud. El sol, mientras tanto, comenzó a emitir destellos rítmicos como si su superficie latiera. Algunos creyeron escuchar, dentro de la luz, las voces de miles de ángeles, y luego una última frase resonó en el corazón del mundo: «Yo soy la luz que nunca se apaga. Quien me busque en la oscuridad me encontrará». El sol se detuvo. Por un instante, la tierra pareció flotar en un silencio absoluto, suspendida entre el cielo y el abismo. Y en ese silencio, cada ser humano fue invitado a decidir: permanecer en la luz o volver a las sombras. Miles gritaron «Amén» desde las calles. Otros escribieron «Amén» en pantallas, oraciones, muros y corazones. Era un eco universal, un clamor que ascendía hasta el cielo, como si la humanidad entera se uniera en una sola voz,
rogando por misericordia. La mancha negra en el sol ya no existía. Lo que quedaba era un resplandor puro, limpio, infinito. Pero todos sabían que algo profundo había cambiado para siempre. La Virgen había cumplido su advertencia, el sol había hablado, y el mundo jamás volvería a ser el mismo. El mundo está presenciando un temblor que va más allá de los sismos de la tierra. Es el temblor del espíritu humano, de las estructuras morales, de las almas que sienten que algo inmenso está a punto de suceder. En muchos rincones del planeta, la Virgen María ha repetido el mismo mensaje con diferentes palabras. El tiempo se acorta, y las señales del cielo ya no pueden ser ignoradas. Mira lo que sucede en los cielos. Las lunas se tornan rojas como la sangre. Los astros cambian sus trayectorias, los climas se descontrolan y los mares rugen con una fuerza que nunca antes se había visto. Todo parece gritar al unísono que la creación misma está cansada del pecado del hombre, que la tierra clama justicia y que el cielo responde con advertencias envueltas en misericordia. En Medjugorje, en Fátima, en Garabandal y en tantas otras apariciones, la Madre habló de un tiempo en el que las señales del cielo se multiplicarían para despertar a la humanidad antes del gran cambio. Y ese tiempo, hermano, hermana, ya ha comenzado. No se trata solo de catástrofes naturales, sino de algo más profundo, una sacudida espiritual global. Millones sienten una inquietud que no saben explicar, un llamado interior que los invita a volver a la oración, al ayuno, al amor verdadero. Es como si el alma del mundo supiera que el juicio de la conciencia está cerca. Los científicos intentan explicarlo todo con teorías, pero hay cosas que la ciencia no puede medir. La vibración del alma, el estremecimiento del espíritu cuando el cielo se manifiesta. La Virgen ha dicho que la tierra se purificará y que el fuego que vendrá no será solo el del volcán ni el del sol, sino el del Espíritu Santo que renovará la faz de la tierra. Sin embargo, para los corazones fríos, ese fuego será doloroso, para los corazones humildes será liberador. ¿Te has dado cuenta de cómo los tiempos se aceleran? Días que parecen horas, meses que pasan como semanas. Todo ocurre con una rapidez inquietante. Es el cumplimiento de las palabras de María. Cuando vean que todo sucede deprisa, sabrán que el momento de la misericordia está por concluir y que el tiempo de la justicia está por comenzar. Ella no lo dice para infundir miedo, sino para despertar almas dormidas. Porque todavía hay esperanza, todavía hay tiempo para arrepentirse, todavía hay refugio bajo su manto, pero ese manto no es automático, hay que buscarlo, hay que desearlo, hay que vivir en conversión constante. En muchos mensajes recientes, María ha pedido 3 cosas esenciales para resistir las sacudidas que vienen. Oración profunda, no solo palabras, sino comunión con Dios desde el corazón, confesión y pureza del alma, liberarse de todo lo que pesa, ayuno y penitencia, como escudo contra el mal que se desata. Y ha dicho algo más, que los lugares donde se reza el rosario con fe se convertirán en pequeñas luces en medio de la oscuridad del mundo. Cuando llegue la confusión total, esas luces guiarán a otros como faros en la tormenta. Pero no todos querrán ver. Muchos preferirán creer que todo esto es exageración o superstición. Sin embargo, cuando las señales se intensifiquen, cuando el cielo se divida y los ojos vean lo que nunca vieron, entonces comprenderán que las advertencias eran verdad. Será tarde para el miedo, pero no para el arrepentimiento. Las montañas rugirán, los mares se desbordarán y el viento soplará con furia. Pero en medio del caos, los que hayan permanecido fieles sentirán una paz inexplicable. Es el sello invisible de los consagrados al corazón inmaculado de María, un escudo que los protegerá
aun cuando todo alrededor parezca derrumbarse. La Virgen ha prometido que ningún alma consagrada será abandonada y que los ángeles custodios tendrán un papel decisivo en los días por venir. Verás cosas que te harán temblar, pero también sentirás la fuerza del cielo actuando con poder. Porque cuando la tierra tiembla, no es solo destrucción, es purificación. Y en esa purificación, la humanidad será invitada a elegir su camino final, la luz o la oscuridad. El temblor que comienza a sentirse en el corazón del mundo no es un final, sino el preludio de algo mayor, algo que transformará toda la creación. Y ese algo será revelado en la siguiente parte. Llegará un momento, y ya está cerca, en el que toda la humanidad se detendrá. No habrá ruido, ni distracciones, ni escape posible. El tiempo parecerá suspenderse, y un silencio sagrado cubrirá la tierra. En ese instante, cada alma verá su vida como Dios la ve. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción, nada quedará oculto. Ese día, el velo que separa lo visible de lo invisible será levantado. Este evento ha sido anunciado por la Virgen María desde hace décadas, y los videntes lo han descrito con palabras que hielan el alma. El aviso, el gran despertar de las conciencias. No será un castigo, sino un acto de misericordia, una oportunidad divina antes del juicio final. La Madre ha dicho que todos, desde el más santo hasta el más endurecido, sentirán el fuego de la verdad arder en lo más profundo de su ser. Algunos caerán de rodillas, llorando por amor, al darse cuenta de cuánto dolor causaron al corazón de Jesús. Otros gritarán de horror, enfrentando por primera vez la oscuridad que ellos mismos alimentaron. Será el espejo espiritual más real que la humanidad haya visto jamás. No habrá excusas, ni máscaras, ni apariencias, solo la verdad desnuda del alma. Imagina por un instante el mundo entero detenido, los relojes sin avanzar, la tecnología paralizada, las voces enmudecidas. En ese momento, el alma recordará cada instante en que Dios llamó suavemente y fue ignorado. Pero también revivirá cada acto de bondad, cada oración, cada lágrima ofrecida por amor. Todo será revelado no para condenar, sino para purificar. La Virgen ha dicho que este acontecimiento vendrá como un relámpago. Nadie sabrá el día ni la hora. Pero las señales ya se están manifestando. El caos moral, la confusión espiritual, la pérdida del sentido del bien y del mal. Son las sombras que preceden al amanecer del Espíritu Santo. Durante ese aviso, muchos creerán que ha llegado el fin del mundo, porque sentirán un fuego interno que no quema el cuerpo, sino el alma. Será el fuego del amor divino, que iluminará todo rincón oculto, todo pensamiento escondido. En ese instante comprenderemos la grandeza del cielo y la profundidad de nuestra pequeñez. Habrá lágrimas, sí, pero también esperanza, porque después de ese encuentro con la verdad, millones de almas se convertirán. Muchos que nunca creyeron volverán a Dios. Familias rotas se reconciliarán y las iglesias se llenarán como en los tiempos antiguos. Será el mayor acto de misericordia antes de los grandes eventos que transformarán la tierra. La Virgen María ha insistido: prepárense con el corazón, confiesen sus pecados, oren sin cesar, ayunen y ofrezcan sacrificios, porque el aviso no será fácil para quien vive lejos de Dios. Los que se preparen con humildad sentirán la presencia de Jesús con ternura. Los que se mantengan en la soberbia sentirán un dolor indescriptible al enfrentarse a su propia ceguera espiritual. Y cuando ese día pase, porque durará solo unos minutos, aunque parecerá eterno, el mundo no será el mismo. Algunos quedarán transformados por completo, otros endurecidos aún más. Pero todos sabrán que Dios existe, que el alma es eterna y que no hay tiempo que perder.
El aviso será también una separación silenciosa entre los que elijan el camino de la luz y los que prefieran la oscuridad. No será visible a los ojos humanos, pero el cielo lo sabrá. Los ángeles marcarán a quienes acepten la misericordia divina con el sello invisible del amor, el mismo sello del corazón inmaculado de María. Y la madre, con lágrimas de esperanza, espera ese momento, porque sabe que muchos de sus hijos que viven en tinieblas finalmente volverán a casa. Ella estará presente en cada alma, sosteniendo con su manto a quienes teman, consolando a los que lloren, intercediendo por los que se arrepientan. Y cuando todo parezca calmarse, cuando el mundo respire después del aviso, vendrá el tiempo del gran milagro, un signo visible y divino que confirmará lo que el cielo ha anunciado. Pero antes de ese milagro habrá una última purificación. La humanidad deberá decidir permanecer en la gracia o entregarse a la oscuridad, y así, poco a poco, la profecía se cumplirá. Porque el velo no solo será levantado sobre el alma, sino también sobre los secretos del mundo, las verdades ocultas de la historia, las mentiras de los poderosos y los misterios celestiales saldrán a la luz. El aviso será el inicio del cambio más grande en la historia de la humanidad. Y la Virgen María nos lo ha dicho con amor. Después de la tormenta verán el sol de justicia y mi corazón triunfará. Pero antes del amanecer vendrá la noche más oscura, y esa noche será revelada en la próxima parte. Después del aviso, el mundo quedará suspendido en un silencio sobrenatural. Los que lloraron sus pecados sentirán una paz jamás conocida, pero los que rechazaron la misericordia experimentarán un vacío que ningún sonido podrá llenar. Las almas sabrán que algo inmenso se aproxima, algo que sellará el destino de la humanidad. Y entonces comenzará la última etapa, la purificación por el fuego. La Virgen María lo reveló a los videntes de distintos lugares. Después del aviso y del milagro, vendrá un tiempo de justicia donde el fuego del cielo tocará la tierra, no como castigo de un Dios vengativo, sino como la consecuencia natural de un mundo que eligió alejarse de la luz. Las profecías coinciden, los mensajes se repiten, un fuego descenderá del cielo y nada podrá detenerlo. Pero los que estén bajo mi manto no temerán. Imagina el cielo oscurecido, el sol cubierto por una mancha negra que se expande como un presagio. Esa mancha, que muchos ya han visto y han tratado de explicar con términos científicos, es, según las revelaciones, la señal de que la creación está gimiendo por redención. No es un fenómeno astronómico aislado, es una advertencia divina. Los profetas antiguos hablaron del día ardiente como un horno. En Fátima, la Madre de Dios mostró a los pastorcitos un mar de fuego donde las almas gritaban sin descanso. En Garabandal, en Medjugorje, en Akita, el mensaje es el mismo. La humanidad ha llegado a un punto de no retorno, y el cielo intervendrá para restaurar el equilibrio entre el bien y el mal. Ese fuego no será como el de las bombas humanas, ni el de las estrellas fugaces. Será un fuego espiritual, visible, tangible, pero movido por la mano de Dios. Purificará la tierra, los mares, el aire y sobre todo los corazones. Muchos morirán en estado de gracia y serán llevados en paz. Otros, lamentablemente, no estarán preparados. Por eso la Virgen clama día tras día: hijos míos, el tiempo ya no es tiempo. Regresen a Dios. El fuego del cielo se manifestará de diferentes formas. En algunos lugares caerán llamaradas que iluminarán la noche como si fuera día. En otros, las estrellas parecerán desatar su furia y el aire se llenará de un estruendo que hará temblar las montañas. Los científicos buscarán explicaciones. Hablarán de tormentas solares, de erupciones cósmicas, de fenómenos magnéticos,
pero los que tienen fe sabrán que es la purificación anunciada desde antiguo. La tierra se estremecerá, las ciudades quedarán en silencio, muchos correrán sin saber a dónde ir. Pero los que hayan consagrado sus hogares al corazón inmaculado de María sentirán una presencia que los envolverá como un escudo invisible. Las casas donde se haya rezado el rosario, donde haya una imagen bendita de la Virgen, serán lugares de refugio. El fuego pasará, pero no tocará a los que oran, dijo la Madre en una de sus apariciones. El miedo dominará a quienes no han amado, pero la paz reinará en los corazones que me escucharon. Entonces se cumplirá la tercera gran promesa, el triunfo del corazón inmaculado. Ese será el día en que el mal perderá su dominio. El cielo se abrirá, y una luz más brillante que 1000 soles descenderá sobre la tierra. No será fuego destructor, sino creador. No quemará para herir, sino para renovar. Y en ese momento, los que permanecieron fieles verán un nuevo amanecer. Los cielos serán limpios, las aguas transparentes, los hombres caminarán sin miedo, todo será distinto. Las lágrimas se transformarán en canto, y la humanidad, purificada, recordará las palabras de la Virgen. Después del fuego nacerá la nueva tierra, después del llanto vendrá la alegría, después de la oscuridad el sol de mi Hijo brillará para siempre. Este es el secreto final. El fuego que descenderá no será solo el del cielo físico, sino el del Espíritu Santo. Un fuego que quemará la mentira, el odio y la indiferencia. Un fuego que encenderá millones de corazones adormecidos, que devolverá la fe a los tibios y la esperanza a los desesperados. Pero antes de ese renacer glorioso, habrá una última prueba, una noche en la que el mal intentará su último ataque. La Virgen la llamó la gran oscuridad, 3 días en los que el mundo quedará cubierto por tinieblas y nadie deberá salir de su casa. Solo las velas benditas darán luz, y solo el rosario protegerá del miedo. Y cuando esa oscuridad termine, el cielo se abrirá. Una voz resonará desde lo alto. He aquí, todo lo hago nuevo. Y la Virgen María, de pie sobre la tierra purificada, elevará su mirada al cielo y dirá: Hijo mío, he guardado a los tuyos. El enemigo ha caído. Tu reino ha comenzado. Ese será el fin de la noche y el inicio de la eternidad. Por eso, hoy más que nunca, debemos prepararnos, no con miedo, sino con amor, no con ansiedad, sino con esperanza, porque lo que está por venir no es el final, sino la purificación que antecede al reino. Escribe amén en los comentarios si crees que la Virgen María sigue hablándole al mundo, y comparte este mensaje para que nadie diga que no fue advertido, porque el cielo ya habló, y el sol con su mancha negra es solo el principio del fuego que transformará todo.